Hola, hola amigos, bienvenidos. Esto es Actitud Saludable y les saluda como siempre esta servidora Anabel Estrada. Gracias a ustedes por estar activos a través de nuestras redes sociales, Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Hoy estaremos desarrollando un programa bastante variado, así que presten mucha atención porque en nuestra sección Hágalo en casa estaremos compartiendo algunas guías del cuidado facial, pero también en nuestra consulta saludable estaremos respondiendo algunas inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Dos especialistas nos acompañan para compartir información, uno en el área cardiovascular y el otro para el manejo de las emociones. Así que pónganse muy cómodos porque así comenzamos. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigas, y pónganse muy cómodos porque si ustedes no se han realizado un masaje facial en nuestra sección Hágalo en casa, le diremos cómo debe realizárselo, así que veamos. Buenos días, hoy a través de Hágalo en casa vamos a demostrar un sencillo drenaje linfático facial que nos ayudará a evitar las bolsas de la cara. Comenzamos bombeando aquí, seguimos en el cuello, ahora vamos a bombear debajo de la mandíbula, siempre llevando la linfa hacia preauricular, posauricular y bajamos por el cuello. Seguimos con el borde de la mandíbula. Esto hacemos varias repeticiones, unas 3 o 4 repeticiones de cada uno de los movimientos. Seguimos con el surco nasogeniano, siempre llevando la linfa hacia preauricular, posauricular y hacia la clavícula. La frente la vamos a drenar con unos sencillos movimientos, alisándola, bajamos, preauricular, posauricular, clavícula. Este sencillo masaje lo podemos hacer en casa. Estamos a la orden en EduSpa Academy a través del 0412-975-9772, su academia de masajes. Amigos, y recuerden ustedes escribirnos a través de nuestras cuentas Actitud Saludable TV Piso, la mía @con Anabel, y ya estamos en la grata compañía de la doctora Isaubet Yajure, cirujano cardiovascular, que en esta mañana, bueno, con mucha actitud saludable, va a conversar con nosotros acerca del infarto, pero sobre todo conocer esta patología, doctora, pero ¿cuáles son esos procedimientos de atención, bueno, para poder darle una calidad de vida a ese paciente infartado? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes nuevamente en este espacio tan ameno y tan fabuloso para dar a conocer información sobre salud al público en general. Sí, en efecto, el infarto no es más que la obstrucción del flujo sanguíneo hacia una determinada área del cuerpo. En este caso que nos atañe sería a una determinada área del corazón. Al interrumpirse el flujo sanguíneo, se interrumpe la llegada de oxígeno y de nutrientes al músculo cardíaco y eso produce una condición que se denomina isquemia, que es la ausencia de oxígeno. Si esa isquemia persiste en el tiempo y se prolonga durante más de 20 minutos, comienza a producirse muerte de las células que componen el músculo cardíaco y eso es el infarto. El infarto es muerte celular. ¿Qué sucede? Que el paciente comienza a tener una serie de síntomas. El más clásico y el más conocido es el dolor en el pecho, que suele ser de carácter opresivo, persistente, de muy fuerte intensidad, que puede estar irradiado, es decir, corre hacia determinadas partes del cuerpo como el hombro o el brazo izquierdos, la mandíbula hacia la región entre ambas escápulas y a veces hacia la boca del estómago. Este dolor persiste a pesar de que el paciente entra en reposo, a pesar de que el paciente busca quedarse tranquilo y en vista de la persistencia del dolor es que el paciente suele acudir a un centro asistencial.
En el centro asistencial, lo primero que se le realiza al paciente es toma de tensión arterial y la realización de un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma hay una serie de hallazgos característicos, patológicos, anormales, que el médico identifica y entonces se comunica con el cardiólogo que esté de turno para que sea esta la persona inicial en la atención del paciente infartado. Ahora, doctora, conociendo por supuesto esta explicación que ya usted ha dado, hay una serie de procedimientos que ustedes como cirujanos, en este caso, adelantan allí para poder colocar ya, como que dice, en estabilidad a este paciente. ¿Cuándo es el caso o en cuáles situaciones se hace el cateterismo? Y eso es importante para que las personas también lo comprendan, o cuándo requiere realmente una cirugía total. Sí, en buena ley, todo paciente con sospecha de angina, que es el dolor parecido al infarto pero que es de duración más breve, o infartado, debe ser sometido a un estudio de imágenes, en este caso un cateterismo coronario. ¿Por qué? Porque el cateterismo es lo que te permite hacer el mapa pintando con contraste las arterias que alimentan el músculo cardíaco. De esa manera se logra identificar exactamente los sitios en donde hay crecimiento de placas de ateroma que obstruyen el flujo sanguíneo a nivel de las distintas partes del corazón. ¿Qué pasa? Que durante el cateterismo, y dependiendo de la ubicación de las lesiones, si están a nivel de una bifurcación o si son muchas lesiones en múltiples segmentos de una misma arteria, o es una arteria que está en una situación o en un sitio que no es abordable quirúrgicamente, entonces en esos casos los cardiólogos hemodinamistas, que son los especialistas en hacer cateterismo, colocan stent. Pero hay algunas lesiones, sobre todo cuando son múltiples, es decir, varios vasos del corazón son los que están enfermos, o si las lesiones están ubicadas en sitios en donde no es factible colocar stent, estos son pacientes que son derivados a cirugía cardíaca, y es allí en donde entramos los cirujanos cardiovasculares. Pero en buena ley, todo paciente infartado debe tener el siguiente algoritmo: control de tensión arterial, control del dolor. Eso se logra con el manejo de una serie de medicamentos, pero no es solamente medicamentos y optimización del tratamiento médico que consume el paciente, sino que todo paciente con enfermedad arterial coronaria o sospecha de enfermedad arterial coronaria debería ser estudiado con un cateterismo. Lo que pasa es que a veces ese método no está disponible en todos los centros de atención. Pero en buena ley el deber ser es que el paciente vaya a cateterismo, y una vez en cateterismo, dependiendo de la anatomía, de la ubicación, de la cantidad de lesiones y del número de vasos coronarios afectados, se establece si el paciente es susceptible de resolución por cateterismo, por angioplastia, que se hace durante el cateterismo, o es derivado a cirugía cardiovascular. Una vez que se presente ese evento del infarto y se realiza el cateterismo, ¿el paciente es candidato para realizar el cateterismo una sola vez o puede hacerse en varias oportunidades? Usualmente el paciente que es cardíaco isquémico es un paciente crónico. Eso es como el paciente que es hipertenso, es algo que se trata, se controla, mas no se cura. El paciente, si no se controlan adecuadamente todos los factores de riesgo, e incluso en ocasiones controlando todos los factores de riesgo, la enfermedad puede continuar avanzando en el tiempo. Y de repente, hace 5 años se infartó la cara lateral del ventrículo. A lo mejor 5 años después, 8 años después, 10 años después, ya no es la cara lateral del ventrículo izquierdo, sino que ahora lo que está enfermo es territorio de la coronaria derecha, que es otro lado del corazón. Entonces sí, en efecto, un paciente no es que una sola vez es sometido a cateterismo, puede ser sometido a cateterismo en distintos momentos de su vida, dependiendo de la progresión de la enfermedad. Una vez que se haga, y ya para ir cerrando un poco, porque bueno, las dos formas siempre es bueno compartir un poquito más allá de lo que usted está explicando. Quienes han sido de repente candidatos para la cirugía, doctora, esa calidad de vida, ¿cómo se ve afectada? Y si en algún momento también puede ser recurrente si no cumple de repente como ese esquema de salud que le recomiendan los doctores. Usualmente el paciente que es operado de bypass coronario, que es la cirugía que hacemos los cirujanos cardiovasculares para restablecer el flujo de sangre por las áreas obstruidas de las arterias coronarias, es una cirugía que es bastante definitiva.
son pacientes que suelen estar libres de enfermedad o con una progresión mínima de la enfermedad durante 10, 15, a veces más años. Sobre todo cuando son pacientes jóvenes, los que son operados, son pacientes que pueden estar libres de enfermedad coronaria durante muchísimo tiempo porque las arterias que se implantan para hacer el bypass, como la arteria mamaria interna, produce una serie de sustancias que mantienen sano el lecho coronario. Y eso es una ventaja que hasta ahora ningún stent ha podido igualar. Bueno, bastante extenso el tema, doctora. Nos gustaría, abrir la oportunidad de que usted nuevamente nos visitara para seguir hablando sobre estos temas, porque siempre tenemos que educar a la población. Sus puntos de contacto. Sí, yo me encuentro en Policlínica Metropolitana, el consultorio 1.13, por allá estoy a la orden. También me pueden conseguir en Instagram como @isaubet_CRG cardiovascular y en Twitter como isaubetc. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ustedes con una vida muy, pero muy saludable. Eso es lo que queremos. Amigos, así finalizamos este programa. Ustedes gracias por seguirnos a través de @actitud saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel, y cualquier sugerencia o comentario, ahí estamos disponibles. Todo el equipo de producción atento a esas sugerencias. Así que tengan excelente día todas y todos. Trivia médica. ¿Cómo se llama el sistema que envía impulsos eléctricos en nuestro cuerpo? Digestivo, circulatorio, nervioso. Al regreso, la respuesta. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. ¿Cómo se llama el sistema que envía impulsos eléctricos en nuestro cuerpo? La respuesta correcta es sistema nervioso. Avanzamos con más de Actitud Saludable en esta mañana y ustedes allí muy atentos. Gracias por seguirnos a través de @actitud saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Sin duda, un desafío grande que tienen todos los seres humanos y mi persona, por supuesto, es el manejo de las emociones en diversos escenarios. Más adelante vamos a estar desarrollando ese tema, pero antes vamos a responder algunas inquietudes en nuestra consulta saludable. Buenos días, le habla su doctor Guillermo Ester, médico pediatra poricultor. Siguiendo aclarando todas esas preguntas que ustedes me hacen día tras día, voy a aclarar algo muy importante. Cuando su hijo llega al periodo de ablactación, después de 6 meses exclusiva lactancia materna, hay que introducir nuevos alimentos, aparte de la lactancia materna, que no se debe dejar. Y entre esos alimentos está el huevo, la carne, el pescado, el pollo, las verduras, las frutas cítricas inclusive, y no va a haber ningún tipo de problema. Mamá, no le tenga miedo a este tipo de alimentos. El que vaya a comer huevo o le vaya a salir una erupción, eso evidentemente no puede pasar sin el niño antes de haber probado estos alimentos. Así que siga las indicaciones de uno o de su pediatra de que puede comer de todo, siempre que no sea enlatado, no sean charcutería, no sean alimentos realmente no naturales y procesados que tampoco sean. Así que olvídate de las erupciones, olvídate del temor a darle huevo a tempranas edades, porque eso no le va a producir ningún problema, más bien le va a producir muchos beneficios en su alimentación complementaria. Bueno, lo primero que debemos es desmitificar si son gases, si son cólicos, qué es lo que está pasando que el niño está llorando tanto. Muchas veces es una entidad fisiológica que se llama el reflujo gastroesofágico. El niño come, pero el estómago, el esófago, asciende esa comida del pecho y asciende ácido del estómago y produce hipo, buche, dolor preintensivo que el niño se pone hasta morado el llanto. Y lo que llamamos nosotros cólicos abdominales, distensión abdominal, muchas veces porque se le introduce comida que no es adecuada, como las fórmulas infantiles. Pero cuando uno le introduce fórmulas infantiles, el intestino se vuelve perezoso, no se mueve, hay estreñimiento, distensión abdominal y llanto. Y por otra parte, olvídense de darle golpes en la espalda, porque usted le está dando golpes al tórax y en el tórax no se sacan los gases. Así que eso de sacar los gases, primero diagnosticar qué es lo que está pasando para entonces actuar y evitar este tipo de dolores en el bebé recién nacido y lactante.
Amigos, y avanzamos a esta hora y vamos a hablar con Verónica Oliveros, quien es orientadora de la conducta humana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Verónica. No, Anabel, agradecida por la invitación, porque bueno, son temas que siempre es importante abordar. Así es, el manejo de la inteligencia emocional en situaciones de violencia escolar y familiar. Bueno, el título es bastante extenso, conlleva a, bueno, analizar muchas aristas y quisiera, bueno, que compartieras con nuestra audiencia cómo se debe manejar justamente las emociones cuando estamos en circunstancias difíciles. Todo lo hemos pasado cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el liceo, cuando estamos en la universidad y comenzamos a tener esos roces, esos choques con nuestro entorno, con quienes socializamos, pero no sabemos cómo salir de la situación y después pasamos con el tema familiar. Maravilloso. Antes de hablar de las emociones como tal, si yo te digo, Anabel, en este momento que estoy emocionada, ¿qué piensas tú? Que no estás emocionada del todo porque tu rostro no me está describiendo tal emoción. ¿Y cuál es esa emoción? Bueno, a lo mejor es que estás algo, bueno, fíjate, estás pero algo como triste, diría yo, preocupada. Fíjate tú, qué bueno eso que me lo dices, ¿no? Porque tenemos la tendencia a pensar que estar emocionado es estar contento. Es verdad. Es estar alegre. Me gustó esa prueba, póngala en práctica. Asociamos la emoción a la alegría. La alegría es una emoción. Pero estar triste, estar asustado, claro que estoy asustado, estar molesto, es también es parte estar de ese emocionado. Conjunto de emociones. Esa es la primera tarea cuando vamos a hablar de inteligencia emocional. En principio, reconocer que tengo una emoción, que no es mala, tampoco es buena, es una emoción. Identificarla. Identificarla y nombrarla. ¿Qué tipo de emoción? Porque generalmente preguntamos, ¿cómo estás, Anabel? Bien. ¿Y qué es bien? Mal. Yo puedo asociar mal con dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, pero no con que te sientas triste. Exacto. O que estés molesto, o que algún comentario te incomoda. Ahí vamos, que es lo que comúnmente dice no la sé, gente. vamos viendo. O sea, nada de eso. Y son mecanismos de defensa. Porque también dentro de la crianza nos han dicho, los varones no lloran, los hombres son fuertes y no lo demuestran. Nosotras las mujeres que tenemos que salir hacia adelante y ser luchadoras, que también ese es otro programa. Usted no demuestre jamás que está triste, que no la vean llorando. Y bueno, hemos aprendido de manera empírica, porque no hay una clase para eso, a controlar las emociones de no la mejor manera. ¿Por qué te digo de no la mejor manera? Porque cuando no tenemos ese manejo inteligente de las emociones, ellas van a salir. Es como el cauce de agua, como como la filtración. Ella va a llegar en un momento en que va a romper la pared y va a inundar todo. Entonces, ¿se va a manifestar o va a somatizar en cualquier otra parte de nuestro cuerpo? Y eso se traduce, Anabel, en esa violencia en el colegio. En no tener respuesta para confrontar situaciones que merecen y que ameritan respuestas asertivas. Un niño de preescolar, su forma de defenderse va a ser física, va a ser morder, pellizcar, empujar, llorar. Obviamente, pues el regaño, el sermón, el tema de que eso no se hace, los niños se dan la mano, pero no estamos hablando de por qué surgió esta situación. La raíz de la situación. Me va haciendo tragar, dice, bueno, ya está visto que si yo no solvento por mi propia mano, la maestra no va a hacer nada por mí. Y por el otro lado tenemos el mensaje, si un niño le pega, péguele más duro. Entonces estamos como familia fomentando la violencia y no la comunicación. Pero nosotros a veces como familia tampoco tenemos herramientas de comunicación. Sí, es que yo creo que venimos arrastrando toda una serie de creencias, de prácticas que a veces conductualmente no nos llevan a desarrollar la mejor situación, la mejor relación, la mejor experiencia de vida. Y entonces creo que ahí es donde se centra todo este tema, que además es muy extenso. Yo creo que estos minutos no nos va a alcanzar como para ampliar o describir realmente sí, esto es una breve cómo debe introducción. manejarse realmente la situación. Hablamos del colegio en ese aspecto, ¿verdad? Y es que fíjate que, ¿por qué? Maestros y padres no se criaron dentro del concepto de la inteligencia emocional, porque si lo vamos a ver, son términos relativamente nuevos. Estamos hablando de finales del siglo pasado,
1990, 1995, bueno, cuando catedráticos de Yale toman dos de las inteligencias múltiples de Gartner, la inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir eso? Mi habilidad de manejarme a mí mismo y conocerme a mí mismo. Y la interpersonal, aquella de dónde voy a tratar a los demás. Juntando esas dos nace el término de inteligencia emocional. Pero se empieza a conocer, yo creo que en este siglo XXI. Así que pues nos ha tocado a nosotros, como nos pasó con la tecnología, y ser migrantes tecnológicos, también nos toca ser migrantes emocionales. Yo quisiera un poco aterrizar y también darle algunas pautas de recomendaciones para todos los que estén allí, que son padres, madres, abuelas, abuelos, tías, tíos, porque como tú bien lo dices, hay que resetear. Ese CPU mental que tenemos y que ha arrastrado muchísimas creencias, situaciones que hemos desarrollado con aciertos, con desaciertos, pero que en el momento actual necesitamos que nuestros hijos, que esa generación que se levanta, por supuesto, sean personas más conscientes de sus emociones y cómo además sobrellevarlas, identificarlas para que puedan tener un manejo de sus relaciones consigo mismo, con su entorno, con su familia, que ellos puedan de alguna manera resarcir todo lo que se ha venido como de alguna manera dañando, por decirlo así. Así es, así es. Vamos a conversarlo desde el punto de estas dos habilidades que te comentaba. La interpersonal es la cortesía, la amabilidad, la empatía, la comunicación, el buen hablante y el buen oyente, cosas que aprendemos en casa, que a lo mejor no le dábamos ese nombre, porque no tenía esa etiqueta, pero lo hemos hecho de generación en generación. Un poco más compleja es la intrapersonal, porque tiene que ver justamente con mi autoestima, con mi autoconfianza, con mi autonomía, donde la crianza y la escuela de alguna manera también coartan esa creatividad y ese poder aceptarme a mí mismo. Entonces, claro, ahí es donde estamos viendo, si se quiere, esa falla. Y como docentes y como padres tenemos primero que trabajarnos a nosotros para poder darle eso a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Y bueno, es lo que yo hago en la universidad. Yo formo maestros y el primer día les digo, el primer día de clase cuando hablamos de esto, esta clase no es para sus estudiantes, todos se quedan. Qué bueno, yo vine a formarme de maestro. Yo vine a buscar herramientas porque también tenemos la idea que somos Bob el constructor, ¿no? Y hay que trabajarlo primero. La parte interna, saber que yo puedo tener una autoestima para poder forjar la tuya. Mira, qué interesante. Y como padres también tenemos que hacerlo. Sí. Si queremos reforzar, fortalecer la autoestima de nuestros hijos, de todos los que estén a nuestro alrededor, tenemos que trabajar por nosotros. El reconocimiento, el abrazo, no es mandar a hacer la tarea y no verla, es tampoco hacerle la tarea al hijo, eso lo conversamos en otra ocasión. Porque cuando yo hago las cosas por mi hijo, entre comillas, para facilitarle la vida, lo que le estoy diciendo es que yo no creo en él. Exacto. Que no creo que puede y lo logre. Así que es importante dar ese voto de confianza. Y nos pasa mucho, desconfiamos de esas habilidades, de las fortalezas que tienen nuestros hijos por hacerle mucho más cómodo esa travesía y no, tenemos que corregir eso, papá y mamá. Bueno, quisiera que dejaras tus puntos de contacto, estás invitada, a todos les digo lo mismo, porque es que los temas se quedan allí como que falta tiempo, pero vamos a ver cómo hacemos. Quisiera que dejaras tus puntos de contacto. Bueno, por supuesto, @veroliveros en Instagram, estoy por allí, estoy en la coordinación de extensión académica del Pedagógico de Caracas, donde tenemos precisamente formación para todo esto, no solamente para profesionales, para padres también. Oye, interesante. Bueno, creo que tenemos que sumarnos todos en esto porque la construcción de ese nuevo hombre o esa nueva mujer no solamente hay que dejársela a los educadores, papá y mamá también tienen que formarse para levantar. Es que es un trabajo en equipo. Así es, un trabajo en equipo. Gracias por acompañarnos, amigos. Nosotros así finalizamos. Ustedes, bueno, gracias por estar ahí muy activos. @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Se les quiere. Excelente día para todas y todos. Persigue tu felicidad y no tengas miedo. Y las puertas se abrirán donde menos lo sospeches. Joseph Campbell. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.